Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Como decía nuestro compañero, somos Ana, Guille y Miriam y vamos a hablaros un poquito de nuestra experiencia migrando de Customize a Helm Charts. Hola, buenas tardes y gracias a todos por asistir. Mi nombre es Miriam Avalo, llevo trabajando como backend developer en Empathy 2 años ya. Mi nombre es Ana, como decía, trabajo con Miriam como desarrolladora backend, principalmente desarrollando servicios de search y de index, y llevo ya en Empathy casi 5 años. Y por último, yo soy Guille, trabajo también en Empathy, soy Platform Engineer y bueno, yo desde mi equipo pues nos encargamos de muchas cosas que explicaremos brevemente luego. Y nada, deciros que también estamos contratando, si alguien está interesado en lo que hacemos, pues que nos mensajee luego. Podéis encontrarnos, bueno, a mí personalmente por Twitter o Mastodon o GitHub como Guillermotti. Y nada, si os parece, pues empezamos un poco con el contenido de hoy. Así que lo primero de todo, como introducción, queremos explicaros un poco el contexto de por qué esta migración, cómo nos organizamos nosotros internamente en Empathy y luego pues veremos unas demos de cómo funciona Customize y Helm y ya darán un poco el paso a Ana y Miriam a contar un poco la experiencia vivida. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Pues nosotros en Empathy ahora mismo nos organizamos creando varios equipos de desarrollo. Creo que son unos 10-12 equipos ahora mismo los que hay. De ellos, todos los equipos suman un total de más de 120 ingenieros en total. Y nosotros, pues, mi equipo, en el que forman parte, el equipo de Platform Engineering Team, somos ahora 9 personas, 8 personas técnicas, más una persona que es manager, que nos lleva un poco la gestión del equipo. Los equipos, a su vez, de desarrollo, crean servicios, por ejemplo, en este caso, como estamos enfocados en Empathy a la búsqueda, el motor de búsqueda para los e-commerce, pues tenemos servicios como Index, Search, Tagging, Play, bueno, muchos servicios que se desarrollan de estos equipos y en total, como anécdota, tenemos ahora mismo más de 850 repositorios en GitHub, que son un montón. Y para comenzar un poco, para los que no sepáis muy bien qué es Kubernetes, supongo que todos lo sabréis, pero bueno, vamos a empezar desde el principio explicando un poco lo que es Kubernetes y por qué el uso de Kustomize o Helm para Kubernetes. Y principalmente Kubernetes se basa en la creación de manifiestos o recursos declarativamente, ¿vale? De esta forma, tú puedes escribir un YAML file, en este caso, como veis aquí a la izquierda, pues sería un pod que va a levantar un contenedor, en este caso un Nginx, de forma declarativa. Es decir, tú escribes el YAML file y Kubernetes va a saber, gracias a este fichero, pues desplegar este contenedor en el clúster. Claro, todos los YAMLs para este caso un pod, pues es fácil, un fichero, ¿no? Pero para todos los recursos que hay en Kubernetes, pues cada recurso tiene su YAML definido. Entonces, por ejemplo, puedes tener un deployment, puedes tener un stateful set, puedes tener un service, un config map, un secret, un CRD. Hay diferentes recursos, casi miles, y son muchos YAMLs diferentes, ¿no? A su vez, para cada entorno, pues puedes tener divididos diferentes YAMLs también. Puedes tener todos los YAMLs enfocados en un entorno de desarrollo, en otro de test, de staging, de prod, depende de las características de tu desarrollo y de tu clúster, ¿no? En nuestro caso, para el ejemplo que os vamos a explicar, pues tenemos un cliente en el que quieren tener 4 clústeres diferentes y, pues como comprenderéis, muchos YAMLs que manejar declarativamente, ¿no? A su vez también, pues cada servicio tiene su repositorio en el que están declarados estos manifiestos. Y claro, para definir o crear estos manifiestos hay muchas herramientas disponibles. Entre ellas puede estar Cubes, está Cosco para desplegarlos con JavaScript, por ejemplo, Kustomize, Helm, con Terraform también, o por ejemplo con Decorate, que es una charla que va a haber creo que después, no sé si en este track o en el otro, de Aurea, que explicará cómo declarar con Java estos manifiestos. En nuestro caso, vamos a hablar un poco de Kustomize y de Helm. Y bueno, ¿cómo funciona Kustomize? ¿Cómo es lo que teníamos antes y
¿cómo lo usamos? Pues Kustomize, en este caso, un ejemplo muy sencillo, luego pues, ahora la demo Ana. Kustomize es un lenguaje declarativo que bueno, con un clic puedes crear estos manifiestos declarativamente, ¿vale? Hasta hace poco, además, incluye la integración nativa dentro del CLI de Kubernetes, del kubectl, pasándole el comando, la flag de "-k", tú ya puedes también crear los manifiestos con kubectl directamente, pero tiene un problema que, bueno, puede ser fino, hilar fino y crear menos manifiestos posibles, menos líneas de YAML posibles, pero no sigue el don't repeat yourself principle, digamos, ¿no? Entonces, ahora voy a dar paso a Ana, que va a haceros una pequeña demostración de cómo funciona Kustomize. Así que, cuando quieras, Ana. Vale, gracias, Guille. Ya vimos cómo eran más o menos las características básicas de Kustomize, pero para ilustrarlo un poquito más con un ejemplo muy, muy sencillo, esta sería la estructura básica de un repo de Kustomize. Tendríamos un directorio base, ¿vale? Donde definiríamos nuestros manifiestos, nuestros YAMLs para cada tipo de objeto. En este caso, un deployment, un ingress, puede tener más. También necesitaríamos tener otro YAML más, en este caso de tipo customization. Este YAML nos sirve para definir qué objetos se van a incluir en la customización. En este caso, un deployment y un ingress, ¿vale? Luego tendríamos un directorio overlays en el cual podemos definir tantos como queramos, en este caso uno por entorno, ¿vale? Y dentro podemos tener los objetos que queramos que se creen customizados, en este caso un ingress para cada overlay. También debemos tener otro customization YAML en el cual definir la ruta al directorio base, ¿vale? Y además donde definir los patches que se van a aplicar. Hay diferentes tipos de patches, pero en este caso utilizamos la estrategia de merge y vamos a patchar el ingress, en este caso, solamente. Por lo tanto, si hacemos aquí Customize Build Overlay Pro, lo que se nos va a crear va a ser nuestro manifiesto del deployment, ¿vale? El del base, y también nuestro ingress aquí, el customizado. Como veis, tiene el host de prod, ¿vale? Como decíamos antes, en una aplicación real esto puede crecer mucho, ya que podemos tener un montón de diferentes objetos de Kubernetes, ingress, deployments, services, service accounts, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tendremos un montón de features, un montón de YAMLs que hay que mantener y eso crecerá mucho, por lo tanto va a ser un poco más complicado. Y volviendo a la presentación, Guille os va a hablar un poquito de Helm. Como podéis ver, pues, bueno, Kustomize tiene su caso de uso, es muy útil. No, hay casos en los que probablemente te valga con usar Kustomize, pero llega a un punto en el que tienes demasiados manifiestos que quieres crear o escalar mejor de forma más dinámica, pues puedes sacar beneficio a Helm. En este caso, Helm está basado en GoTemplating y es un poco más potente que Kustomize. Puedes definir condiciones y bucles dentro de esos templatings de Helm y crear lo que viene siendo un paquete que ya se llama Helm-chart, en el que tú puedes declarar esos manifiestos y después decretizarlos. Además, a su vez, es muy útil porque, por ejemplo, si tú estás desarrollando un servicio que necesita una base de datos, por ejemplo, un MySQL, pues puedes usar dependencias de ese Helm-chart de el MySQL dentro de tu Helm-chart de tu servicio. De esa forma es mucho más fácil instalar todas tus dependencias directamente también con tu Helm-chart. Y ahora os va a explicar un poco Miriam haciendo una demo también de cómo funcionaría Helm y de los beneficios que tiene. Así que cuando quieras, Miriam. Vale, vamos a ver también un ejemplo sencillo con Helm en este caso. Como veis, tenemos una carpeta de templates
en la que tenemos un fichero para el deployment y otro para ingress. Estos serían los ficheros GoTemplate de los que hablaba Guille. Con ellos definiríamos la estructura general de estos recursos de Kubernetes. Y un poco más abajo tenemos los ficheros de values. Estos ficheros de values contienen la información, los datos con los que se van a informar esos templates. En este caso, por ejemplo, tenemos un fichero para prod y otro para el despliegue por defecto. De manera que si yo ejecuto helm template y no especifico nada, estos manifiestos de Kubernetes que resultan aquí son el resultado de informar esos templates con el values por defecto, que es el que se llama simplemente values. Y, sin embargo, si yo le especifico el fichero values que quiero utilizar, se me cargarían entonces los manifiestos que corresponden de cargar los ficheros, los datos del fichero de prod en estos templates. Este ejemplo es muy sencillo, solo tenemos los recursos de Kubernetes, pero bueno, podría haber, y de hecho en nuestros entornos productivos tenemos muchísimos más. Y la gracia de esto es que puedes utilizar esos mismos templates para todos los entornos de despliegue del mismo servicio. Pero bueno, con un ejemplo sencillo para que veáis un poco el funcionamiento de Helm. Así que, bueno, ahora tenemos un poco una idea general de cómo funcionan estas tecnologías y podemos empezar a hablar de lo que va a esta charla en realidad, que es el proceso de adopción de Kubernetes en nuestros equipos en Empathy. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué teníamos nosotros montado con Kustomize antes de empezar toda esta migración a Helm? Bueno, pues teníamos un fichero YAML por cada recurso de Kubernetes, por cada entorno de despliegue de cada servicio. De tal manera que teníamos un repositorio de GitLab que contenía todos los ficheros YAML necesarios para desplegar ese servicio en cada uno de los entornos en los que ese servicio se fuese a desplegar. Como os podéis imaginar, esto resultaba en un montón de ficheros YAML. Y este problema de la cantidad de ficheros era todavía más grave en servicios que estaban desplegados en más de un cliente, porque entonces teníamos que replicar toda esta estructura de ficheros para cada uno de los entornos, además para cada uno de los clientes. No contamos al final cuántos llegamos a manejar en total, pero bueno, ahí tenéis unas fórmulas que os pueden daros una idea de qué cantidad de ficheros eran eso. Entonces, ¿por qué decidimos cambiar? Vale, la ingente cantidad de ficheros YAML es uno de los motivos, pero hubo más motivos que también son muy importantes y de los que también queremos hablaros. Para empezar, mejorar la experiencia de los desarrolladores. Cuando empezó esta migración, en los equipos de desarrollo de Empathy no teníamos nada de expertise de Kubernetes, de ninguna de estas tecnologías. Entonces, cada vez que nos hacía falta modificar algo de alguna de estas cosas o había algún problema, teníamos que acudir al equipo de Platform, del que es parte Guille, a pedirles ayuda, con lo cual era un cuello de botella para nosotros y una sobrecarga de trabajo para ellos. No era eficiente para ninguno de los equipos involucrados, al tener un único equipo de Platform y múltiples equipos de desarrollo. Además, única fuente de verdad, como os decía, cada servicio tenía su propio repositorio para alojar sus ficheros de Kubernetes, con lo cual, si querías estar al tanto de los cambios en la configuración de despliegues o en las versiones de varios servicios, tenías que referirte a diferentes repositorios, lo cual no era muy práctico si querías manejar muchos a la vez. Aparte de eso, una ownership bien definida. Decíamos antes que en Empathy tenemos más de 800 repositorios, con lo cual no es razonable esperar que un único equipo gestione los ficheros de todos esos 800 repositorios. Pero a la vez, los equipos que eran los dueños de verdad o los responsables de verdad de esos servicios no tenían conocimientos sobre Kubernetes y sobre ninguna de esas tecnologías como para poder realmente hacerse cargo de ellos. Con lo cual, al final, esa responsabilidad estaba un poco en tierra de nadie. Y por último, el versionado. Con Helm
Tú puedes crear un Helm chart, como decía Guille, y puedes darle una versión y puedes desplegar esa versión en todos los entornos en los que te parezca pertinente tener esos cambios. En Kustomize no hay una manera fácil de hacer esto. Si quieres llevarte unos cambios a diferentes entornos, tienes que ir fichero por fichero, entorno por entorno, replicando los cambios, lo cual no es nada conveniente. Vale, y con esta motivación, ¿hacia dónde queríamos llegar con todos estos cambios, con estas migraciones? Aparte de la migración de Kustomize a Helm, teníamos otras ideas en mente. Además, como tenemos esta relación de colaboración con nuestro cliente, ellos nos aportaron sus ideas y decidimos llevarlas a cabo. Tuvimos otras migraciones a la vez, como puede ser la de GitLab a GitHub. También pasamos de usar GitLab CI/CD a usar GitHub Actions. También estábamos utilizando Spinnaker y lo sustituimos por Harness como plataforma de despliegue. Todas estas migraciones las llevó a cabo el equipo de plataforma, al mismo tiempo que nosotros, los desarrolladores, nos dedicábamos a la migración de Kustomize a Helm, creando todos los charts para cada uno de los servicios y los values, etc. Aparte de eso, aprovechamos para migrar nuestros repositorios. Teníamos un repositorio por cada servicio a un único repositorio, como decía, en GitHub. ¿Y cómo queda esto después de todas estas migraciones, después de todos estos cambios que llevamos a cabo a la vez? Vale, pues esta es la foto de hoy, ¿vale? La infraestructura que tenemos actualmente. Tenemos, como decía, un único repositorio para este cliente en GitHub, ¿vale? Donde tenemos albergados todos los charts de los servicios que tiene disponible, pues sean de Search, de Index, Play, etc. Dentro también tenemos los values para construir nuestros manifiestos de Kubernetes. Estamos utilizando GitHub Actions para realizar acciones como, por ejemplo, el update de los charts de Helm y también para lanzar las ejecuciones de despliegue en Harness. Así, de esta manera podemos desplegar nuestros manifiestos en los clústeres. ¿Y cómo fue nuestra experiencia desde el punto de vista de desarrolladoras realizando toda esta migración, ¿no? de Kustomize a Helm? Bueno, para ser honestos, al principio no fue fácil, ¿vale? Porque, como bien decía Miriam anteriormente, somos un equipo bastante novato en Kubernetes y no teníamos mucha idea, por no decir ninguna, de Helm. No habíamos oído hablar de esta tecnología hasta que nos llegó la tarea al sprint. Por lo tanto, lo que primero que hicimos fue concretar una meeting con el equipo de Platform, ¿vale? Para tener un poco más de contexto y de visión acerca de la motivación de este cambio. Durante esta meeting, obtuvimos, como bien decía, más contexto, pero también nos dimos cuenta de que nuestro desconocimiento de Kubernetes pues, nos penalizaba mucho, ya que no queríamos realizar la migración sin saber realmente lo que estábamos haciendo, ¿vale? No queríamos limitarnos simplemente a reproducir el mismo manifiesto que teníamos con Kustomize, con Helm, sin saber lo que estábamos haciendo, sin entender nada. Por lo tanto, concretamos una segunda meeting con el equipo de Platform, ¿vale? Esta vez tuvimos una meeting mucho más didáctica, empezando desde el principio con los básicos de Kubernetes y hasta tocar Helm. Seguramente no me creeréis por la foto, pero salimos de esta meeting con mucho más contexto y entendiendo mucho más todo. Después de esto, deciros que realizamos la migración con éxito y a tiempo. Y también lo que es más importante, aprendimos muchísimo durante ese proceso. Como bien decía antes, no teníamos conocimiento suficiente para llevar a cabo algunas tareas. Siempre necesitábamos de la ayuda del equipo de plataforma, dependíamos de ellos para muchas cosas y tras esta migración ahora podemos decir que somos muchísimo más autónomos en nuestro día a día. Y ya para terminar, conclusiones acerca de este viaje de migraciones y de esta experiencia.
desde el punto de vista de nosotras como desarrolladoras, el mejor consejo que podemos dar es que preguntéis. O sea, no pasa nada si no se sabe algo. En vuestra carrera profesional seguramente os topéis con un montón de tecnologías que desconocéis, es absolutamente normal. Y no tengáis miedo a pedir ayuda porque es importante tener este conocimiento, ¿vale? Acerca de la infraestructura que nos rodea, aparte de conocer los servicios sobre los que trabajamos. También, desde el punto de vista del equipo de Platform, sentaros con vuestros desarrolladores, transmitir vuestro conocimiento es importante, ya que este tiempo invertido en este trasvase de conocimiento es tiempo que a la larga se va a revertir, ya que ellos mismos podrán ser mucho más autónomos y no van a depender tanto del equipo de plataforma como hasta entonces, ¿vale? Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias a todos por asistir y si tenéis alguna duda, por favor, preguntadnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra presentación, muy interesante. Estoy viendo en el chat, no hay ninguna pregunta, pero bueno, yo tengo un par de preguntas. Una de ellas, pensando un poco en toda esta transformación que habéis llevado, ¿con qué problemas o cuáles han sido los principales problemas con los que os habéis encontrado a la hora de esta migración o este cambio de paradigma referente a los equipos de desarrollo? Vale. Principalmente el problema, como decíamos, es el desconocimiento total que teníamos de Kubernetes en los equipos de desarrollo. Claro, es una situación un poco complicada porque de repente entras en un equipo de desarrollo que está acostumbrado a tener prioridades solucionadas con desarrollos de nuevas funcionalidades y cosas similares y planteas una migración de Kubernetes. Entonces, pues nos encontramos como un problema, como decía, pero simplemente dando un paso atrás, empezando las cosas por el principio y salvando esta falta de conocimiento con mucha ayuda de nuestros amigos de Platform, lo resolvíamos enseguida. Y la verdad que enseguida nos fuimos dando cuenta de cómo nos favorecía el tener más conocimientos de estas tecnologías y poder ser más independientes y poder entender mucho mejor lo que pasaba con nuestros servicios más allá de nuestras pipelines de Jenkins, con lo cual todo empezó a ir mucho más ágil desde ese punto. Vale, gracias. Hay una pregunta ahora en el chat de Soam Mayón que pregunta cómo utilizáis Helm, con alguna tecnología de GitOps o directamente. Sí, bueno, depende del cliente. En este caso, en esta migración, fue un poco impuesta por el cliente. El cliente usaba Spinnaker y nosotros pues solo teníamos que programar los pipelines de Spinnaker para hacer los despliegues de Kubernetes. Luego ellos, de hecho, decidieron migrar a Harness y usamos Harness, pero mayormente en el resto de clientes lo que hacemos es usar Argo CD. Para la mayoría de los despliegues lo tenemos instalado dentro de un clúster que tenemos compartido con el resto de los equipos para esas herramientas que usamos para la plataforma y estamos muy cómodos con Argo CD. Así que usamos, en el fondo, 3 herramientas diferentes. 2 son impuestas por nuestros clientes, pero una de ellas que es Argo, que es con la que más estamos encantados. Hay otra pregunta de Julián Miguel. ¿Por qué habéis realizado cambios en las herramientas de CI/CD? Bueno, sí, un poco relacionada con lo que ya dije. En el fondo, estas herramientas, Spinnaker y Harness, fueron impuestas por el cliente. Es decir, ellos tienen un equipo de plataforma también, digamos, o de infraestructura, que lo que hacen es gestionar sus equipos con herramientas para todo el mundo, igual dentro de su empresa, ¿no? Y nosotros somos como una especie de empresa externa que lo que hace es ofrecer unos servicios muy determinados de búsqueda. Entonces, esas herramientas las tuvimos que introducir dentro de nuestro tooling, digamos, y por eso tuvimos que hacer esos cambios obligados directamente. Tenemos otra pregunta de Pascuale. ¿Habéis podido medir cuánto se ha agilizado el proceso de despliegue después de todo este cambio que habéis realizado?
¿Queréis contestar? Sí, contestar vosotras. Hasta donde yo sé no tenemos métricas de cuánto se ha agilizado el proceso, pero sí que te podría decir que más que agilizar el proceso de despliegue, se ha agilizado el uso de las herramientas de despliegue por parte de los equipos y el troubleshooting cuando hay algún problema incluso y todo eso. Quizá lo que más nos retrasaba antes era el que todo pasaba, el cuello de botella éramos nosotros, el equipo de plataforma. Antes, digamos que todos los cambios que había en la infraestructura, en los servicios que desarrollaban, las nuevas versiones que sacaban los equipos de desarrollo, pasaba todo por el filtro nuestro de decir, oye, tenemos que revisar esta pull request en la que cambias la nueva imagen a la que vas a desplegar en producción, por ejemplo. Y ahora eso cambió. Aparte de dar más conocimiento a los equipos de desarrollo, también les dejamos la oportunidad de dejar que ellos decidan cuándo subir qué y cómo. Entonces, hemos mejorado no solo el beneficio de tener CI/CD, tener GitOps y infraestructuras code y todas estas metodologías tan chulas y molonas, sino que el beneficio lo hemos dado en transferir ese conocimiento a los equipos de desarrollo y que ellos mismos se vean capaces y tengan el poder de hacerlo sin que rompan nada, ¿no? Sí, habéis mejorado en autonomía de los equipos y un poco en el ownership, ¿no? de lo que es todo el proceso de despliegue de la aplicación. Otra pregunta de Andrés, bueno, al principio no había, pero ahora se han animado. ¿Valoráis alguna opción que fuera más código y menos YAML? Igual algo más developer friendly. Pues la verdad es que no. Bueno, de hecho, hay algunos manifiestos que sí que generamos con Terraform, si bueno, Terraform lo quieres llamar código también, pero generalmente no nos lo hemos planteado porque al principio, bueno, el equipo de plataforma no está formado por gente que sepa desarrollar y como fuimos los pioneros en el proceso de crear los manifiestos con Kustomize, luego se planteó el cambio a Helm por el hecho de que estaba muy bien implantado dentro de la comunidad. Y la verdad que al hacer la primera prueba con Helm vimos que era muy potente, muy fácil de enseñar también y ha pasado esa curva de aprendizaje por parte de los equipos de desarrollo. Creo que ahora mismo no tendría sentido para nosotros ni para ellos volver a dar para atrás y plantearse el crear esos manifiestos con una herramienta más de código. Sí, hay otra pregunta de Alberto Fernández. ¿Habéis considerado el uso de Flux CD? Pues sí, nos lo planteamos, pero la verdad es que probamos primero Argo CD por lo que fuese. No sé por qué, la verdad. Y nos gustó tanto que nos quedamos con Argo. Vimos que hay mucha gente que sí que está usando Flux, pero realmente la gente también está usando Argo CD y está muy contenta con ello. Y nosotros, en nuestro caso de uso, no tenemos ninguna pega y la verdad que estamos sacándole todo el partido que podemos a Argo CD. Así que no sabría decirte si hubiésemos hecho al revés, si hubiésemos empezado usando Flux por lo que fuese y nos hubiese pasado lo mismo, probablemente sí. Así que no tengo tampoco respuesta concreta de por qué Argo y no Flux. Vale. Hay una pregunta más, pero bueno, si queréis la podéis contestar ahí porque ya no nos queda mucho tiempo. Pero yo sí tengo una pregunta que va relacionada un poco con ese traspaso de ownership a los equipos de desarrollo. Desde plataforma está muy bien porque traspasamos todo el ownership, pero a la hora de resolución de incidencias o a la hora de estar en un call, ¿os habéis encontrado algún problema? ¿Habéis traspasado toda esa responsabilidad a los equipos? Sí, bueno, realmente nosotros ahora somos los encargados de un call también. Por lo tanto, este traspaso de conocimientos pues nos viene doblemente bien para esos on-calls. Así que sí. Por puntualizar, ya éramos antes responsables de esto en el on-call, solo que ahora tenemos muchas más herramientas de soltura para hacer frente a ese on-call realmente. Y de hecho los equipos de desarrollo son los que se encargan de crear esas alertas y definir dónde va a romper mi servicio. Entonces, les damos todo ese poder para que ellos decidan y aprendan. Y también hemos podido encontrar alguna mejora dentro de la estructura de Kubernetes que usamos en nuestros servicios, que antes hubiera sido imposible por no saber que disponíamos de ciertas herramientas. No teníais acceso. Vale, pues perfecto. Vamos a terminar aquí porque ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por la charla, porque ha sido muy interesante. Y bueno, continuamos. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.